Bienvenidos a la presentación de la unidad 2 de Ilustración Digital 3. En esta unidad vamos a hablar sobre la estructura del proyecto de ilustración. Esta unidad se compone de dos temas. El primero es cómo aplicar las fases del proceso creativo al proyecto de ilustración y el segundo es cómo vamos a realizar la investigación y vamos a desarrollar el plan de acción para generar nuestro proyecto de ilustración. A continuación, vamos a ver explicados a fondo los dos temas. Primero, vamos a hablar de cómo aplicar las fases del proceso creativo a nuestro proyecto de ilustración. Como bien sabemos, el proceso creativo se compone de muchas fases. Vamos a hablar primero de la fase de preparación. La fase de preparación tiene que ver con nuestra investigación previa y la generación del concepto inicial o ese concepto primigenio que yo quiero desarrollar de mi proyecto. La siguiente fase es la fase de incubación. ¿Qué significa esto? Que después de que yo investigué y conceptualicé y más o menos sé qué hacer, voy a ver cómo conecto toda esa información, porque al tener tanta información, debo saber muy bien cómo la voy a conectar, cómo la voy a articular y de ahí decidir qué va en mi proyecto y qué no va en mi proyecto. Una de las fases más importantes de esto es la fase de iluminación. ¿Por qué? Porque a partir de la fase de preparación y la fase de incubación, yo tengo un conocimiento y una articulación de dicho conocimiento tan grande sobre mi proyecto que en esta parte yo ya puedo crear una idea o un proyecto sólido sobre qué voy a hacer. Luego de esto viene mi fase de evaluación. En esta fase yo simplemente debo mirar cómo voy a hacer para cumplir lo que prometo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo redacté, toda esa idea que yo tengo, debo encontrar una manera, debo encontrar un mecanismo para lograr cumplir dicha idea. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de ilustración que va a ser sobre la Edad Media, para recuperar dicha cultura y recuperar dicho contexto, pero en la actualidad, y yo decidí hacerlo en una serie ilustrada, y va a ser una revista, la cual cuente historias específicas de la Edad Media, yo debo decir en mi evaluación, debo tener lenguaje de la Edad Media, debo tener determinada paleta de color. Si decidí que va a ser un fanzine, debo decir es un fanzine, va en tal formato, va en formato carta, va en formato, digamos, un cuarto de pliego, como yo lo decida hacer, pero en esa evaluación debe ir ese tipo de elementos que hagan que me corresponda lo que estoy haciendo con lo que estoy dibujando. La siguiente fase es la fase de elaboración. ¿Cómo realizar el proyecto, las fases y el plan de ejecución? Acá prácticamente lo que yo hago es, bueno, ¿cómo voy a cumplir todo esto, pero desde la ejecución? Necesito un computador, necesito un software determinado. Si lo voy a hacer a mano, ¿qué tipo de sustratos necesito? ¿Qué tipo de elementos necesito? ¿Cómo lo voy a escanear? ¿Cómo lo voy a imprimir? ¿Cuáles van a ser las fases de todo esto? Va a haber una investigación previa, van a haber bocetos antes del desarrollo final, va a haber pruebas de color, va a haber una ilustración y luego voy a tener el resultado final del proyecto. Todas estas fases son supremamente importantes porque son las que me van a permitir generar una trazabilidad sustentable de mi proyecto de ilustración. Y por último, ¿en qué va a desembocar todos estos procesos creativos? En que yo comience a hacer el proceso del proyecto de ilustración. ¿Cuál es la primera fase del proyecto de ilustración? Generar nuestra bitácora del proyecto. En esta yo voy a empezar a bocetar, voy a empezar a planificar y voy a empezar a estructurar todo lo que va a ir en mi proyecto de ilustración en limpio, mis ilustraciones y demás contenido. Ahora
vamos a ver la segunda parte de la estructura del proyecto de ilustración, la cual consiste en realizar la investigación y el plan de acción de nuestro proyecto de ilustración. En este vamos a aprender cómo son las fases para realizar nuestro proyecto de ilustración. ¿Qué va a llevar nuestro proyecto de ilustración? Debe llevar una investigación previa. Esa investigación previa es la síntesis de nuestro proceso creativo de preparación e incubación. Es toda la información que recogimos, cómo la articulamos, qué nos sirvió, qué no nos sirvió, y todo eso lo dejamos sintetizado en una investigación previa. Luego de esto, tenemos que generar nuestro plan de acción. ¿Qué significa esto? Esta es una síntesis de la fase de iluminación. Es bueno, ya tengo una idea clara, ya sé qué voy a hacer, ahora debo escribir cómo voy a hacer toda esa idea y definir a quién va dirigida, por qué la voy a hacer, cómo la voy a hacer y en qué formato va a ir. ¿Listo? Estas dos fases son las que más requieren trabajo conceptual más que ilustrar. Pero de todo este trabajo conceptual es que va a depender que nuestro trabajo artístico de ilustración sea útil o no lo sea. Luego de tener claro la fase conceptual, que fue toda la investigación, toda la redacción y todas nuestras ideas, debemos generar nuestros bocetos finales. En estos bocetos finales, nosotros tenemos una síntesis gráfica de cómo va a ser nuestro proyecto. Entonces, en esta síntesis gráfica de cómo va a ser nuestro proyecto, nosotros vamos a empezar a desarrollar todo el proyecto de ilustración, pero no necesariamente va a ir en orden, sino puede ir fragmentado. Puedo hacer bocetos de una parte, luego puedo hacer bocetos de otra, puedo ir decidiendo el formato y puedo ir experimentando. Esa es la idea de estos bocetos. En esta parte nosotros vamos a crear una bitácora sobre nuestro proyecto de ilustración para luego poder organizar como tal el proyecto. Luego de esta fase sigue la fase de autoevaluación. Esta es la síntesis de la evaluación. Aquí nosotros vamos a mirar si realmente toda esa fase conceptual, todo eso que prometimos, realmente coincide con todo lo que estamos dibujando. Prácticamente la fase de evaluación, es decir, mis dibujos y mis formatos y todo lo que yo estoy dibujando cumple con todo lo que yo prometí en mi fase de investigación y conceptualización. Luego de todo este proceso, nosotros tenemos el esbozo final de nuestro proyecto de ilustración, el cual es una bitácora correctamente organizada y correctamente evaluada. Ahora vamos a ver, para profundizar, cómo va a ser la trazabilidad de nuestro proceso de aprendizaje en la unidad. Tenemos que tener en cuenta primero que todo la presentación y la contextualización de nuestra unidad, lo cual son 2 videos. Luego de esto vamos a ver el video del proceso creativo en 4 pasos. En este nosotros vamos a aprender cómo es el proceso creativo desde, digamos, toda la fase de conceptualización, de ilustración y demás. Luego de esto vamos a ver nuestros OVAs sobre el proceso creativo y cómo se va a elaborar un proyecto de ilustración. Estas fases van a ir apoyadas de nuestros encuentros sincrónicos con el tutor. Luego de esto vamos a hacer una lectura para lograr entender a fondo cuál es el pensamiento creativo. Lo vamos a reforzar con un video en el cual vamos a aprender cómo registrar toda esta fase conceptual y toda esta fase de ilustración bocetada y aproximada de cómo será nuestro proyecto, para luego articular todo este conocimiento en nuestra actividad principal, la cual va a ser aplicar las fases del proceso creativo, de las que hablamos primero, y posteriormente extrapolar esas fases a la creación y a la gestión de nuestro proyecto de ilustración. Muchas gracias.